Bienvenidos una vez más a Testimonios. En esta ocasión traemos un testimonio de cómo obra en cada uno de nosotros la palabra de Dios cuando empezamos a leerla, a escudriñarla y cómo se va evidenciando la existencia de un Dios vivo y verdadero para que finalmente podamos arrepentirnos y entregar nuestra vida al Señor. Mi nombre es Benjamín. Esperamos que nos acompañes al final de este testimonio, que pueda ser de bendición, que edifique tu vida, que pueda fortalecer tu fe y también despejar cualquier duda que puedas tener en relación a lo que es la religión o también a lo que viene siendo tener una auténtica relación con nuestro Señor por medio de la persona de Jesucristo. Si te gusta este video, obséquianos un like, suscríbete al canal, comparte este testimonio para que más personas puedan ser edificadas. Comenzamos. Hola Sergio, bienvenido una vez más a este espacio. Gracias por aceptar nuevamente la invitación. Para aquellos que no te conocen, ¿serías tan gentil de presentarte nuevamente, por favor? Claro que sí. Buenas noches, antes que nada. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Sergio Adrián Castro y para la gloria de Dios estoy aquí para poder comentar mi conversión a Cristo, cómo fue. Y bueno, es un gusto poder exponerles mi testimonio. Correcto. ¿Desde dónde nos estás? Ya ves que la vez pasada estabas en Oaxaca. Hoy, ¿desde dónde te conectas? Veracruz, Puerto. Del puerto de Veracruz. ¿Un poquito Sí, de calor por allá o sí, nublado? sí, hace calor, un poco de Excelente, bochorno. me imagino. Pues bueno, sin quitarte más o distraerte más, cuando gustes te escuchamos, mi estimado Sergio. Ok, sí, gracias, me amable. Eh, bueno, antes de mi conversión, pues yo era católico, me gustaba estar ahí yendo a las peregrinaciones y todo evento lo que era católico. Y como estaba en una banda de guerra, pues era más fácil ir a las peregrinaciones y a mí me gustaba. Y bueno, ahí yo siempre le tocaba a la guadalupana, le entregaba prácticamente mi corazón, mi vida, porque sabía que era la madre de Dios. Ok, Así estaba enseñado y así me habían inculcado, entonces pues yo lo hacía de todo corazón. ok, Respetando las religiones, siempre me gustó respetar y no discutir, sino más bien escuchar. correcto. Con el paso de los años, eh, mi papá, pues prácticamente no le fue bien en su negocio, que tenía vacas, me dejó su negocio y se fue a Estados Unidos, pero ya no pude yo sostenerlo y pues decidí vender las que me había dejado y me quedé sin vacas. Y entonces en ese momento fue cuando se me dio más la oportunidad de poder conocer de la palabra de Dios, Correcto, porque ya no estaba él en la casa y entonces había libertad de poder salir, de poder investigar, de poder pues buscar más a Dios. Pero antes de eso me llevó como más o menos como un año y medio investigando por medio de unos clientes que eran los que nos compraban leche y ellos nos hablaban de la palabra y siempre nos decían, pero mi papá no hacía caso y entonces cuando él se fue y me deja el negocio, pues ya empecé yo a atenderlos y siempre le decía, escríbamelo en un papelito, los textos que ustedes dicen
y sí me escribían bastantes en un papel. Entonces yo les pedía sus Biblias y ya las comprobaba con mi Biblia, la Biblia católica, y veía que estaba bien. Yo decía, bueno, los cristianos están bien, pero entonces, ¿por qué el católico está mal? Y de ahí empecé así a investigar, y cuando me hablaron de Cristo, de recibir en el corazón, pues estaba ya convencido que sí, era así. Para correcto. esto, uh, nuestra clienta, en este caso mi esposa, era nuestra clienta, Mm, me hablaba de Cristo y me hablaba de invitarme a siempre a reuniones de jóvenes. correcto. Pero, Voy a hacerte algunas sí, preguntas para no ok, dejar avanzar. La primera de ellas, más o menos, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo tiene que aconteció esto? ok, desde el 98 al 2000 fue empezar a investigar los textos bíblicos, y ya en el 2001 fue cuando tomé la decisión de recibir a Cristo en mi corazón. Correcto. Eso fue en febrero. Perfecto. ¿Esto en Córdoba? Sí, en Córdoba, estando en Córdoba, ahí es donde empecé yo a caminar en cristianismo a partir de, ¿qué será? Los primeros días de marzo del 2001, porque el 13 de febrero fue cuando recibí a Jesús en mi corazón haciendo el acto de fe. Perfecto. Ok, adelante, perdón la interrupción. Estábamos con tu clienta que hoy por hoy es tu esposa. Te Ok, escuchamos. sí, y entonces, después de jugar un rato ahí con los hermanos, y el pastor me habló de la palabra, me dijo que si quería recibir a Jesús en mi corazón, le dije que sí. Ese día lo recibí, tanto que cuando lo estaba recibiendo, repitiendo las palabras, pues yo dije, esto es una locura, quiero salir corriendo. Pero como vi todos los hermanos y hermanas que estaban agarrados de sus manos, orando, pues dije, no, porque pues, se va a ver mal esto, voy a hacer panchos. No, mejor no. Pues ya dije, pues además yo dije que creo en Dios, decía en mi mente, pues sí, pues lo voy a recibir. Y seguía repitiendo las palabras, convencido de que Él sí entraba en mi corazón y pues que era Dios. Perfecto. Entonces, ya una vez que lo recibí, le dijo al pastor, pues ya cuando te vea en la calle, pues ahí te voy a saludar, te decía Dios, hermano. Y es cuando dije, no, yo sentía que se me derrumbaba el mundo, así como que no puede ser. Y pues bueno, pues es que era pesado, me llevaba con mis amigos, a pesar de que ellos eran más grandes de edad. Yo tenía, ajá, 19, 20 años, ellos tenían más edad, 22, 23. Pero como siempre trabajé en esto de las vacas del ganado, pues tenía mis manos muy recias, Claro. muy toscas, muy cayudas. Entonces les estrellaba la mano de ellos a propósito. Y Sí. si no querían, les pegaban por la espalda, fuerte o en las costillas. Era mi forma de Wow. dominarlos. Dos preguntas. La primera, ¿entendí bien? Estabas dentro de un círculo de personas que estaban tomados de sus manos cuando recibiste a Cristo. Entonces, por eso no te atreviste a pasar entre ellos porque te estaban rodeando, Sí, claro. ¿sí? Y Sí. la otra, sentiste como el compromiso de que si te encontrabas al pastor en la calle, él te iba a saludar y te ibas a sentir ridiculizado o algo así. Me iba a sentir, pues, apenado, Ok, porque yo luego me acordé de mis cuates, y yo siempre andaba en la calle con mis cuates, entonces me imaginaba que me encontraba y entonces todos mis cuates iban a burlar de mí. Y me decían, correcto. ¿ahora qué? Ya eres hermano. Y no, hombre, la humillación y la burla. Ahora, una pregunta. En Córdoba, en esa época, ¿qué tanto estaba el evangelio que tú hayas percibido? Había muchos, cristianos, había muchos católicos, obviamente muchos católicos, supongo que sí, pero cristianos, ¿qué tanto? Yo digo que eran, pues no tenía mucho conocimiento de cuántos cristianos, pero católicos pues sí había más. Sí, o sea, eran más contados
obviamente los católicos y pocos los cristianos, pero sí los llegabas a identificar o algo. Después, ya que estuve adentro del cristianismo, ya empezaba a identificar más los cristianos. Y los católicos, pues ya sabía quiénes eran, pero a los cristianos los empecé a identificar poco a poco y a conocerlos. Ok, Sí, y entonces ya estando en el cristianismo, fue como empecé a ver y a conocer más hermanos cristianos, independientemente de cuál era su denominación. perfecto. ¿Te sorprendiste o no te sorprendiste? Haz de cuenta que tú ya te conviertes, empiezas a asistir a una congregación y no sé si te llevaste la sorpresa de personas que conocías y que tal vez no sabías que estaban en el Evangelio, igual que tú. No sé si te De hecho, pasó eso. no, No, que tú no, llegas a la ninguno conocí. congregación, dices, ah, mira, ese es mi vecino, yo no sabía que era cristiano, ahí está. No te llegó a pasar. No, Ok. O sea, no eran entonces realmente en esa época muchos los cristianos allá en Córdoba. ajá, Ok, sí, así es. te escucho. Sí, después de que recibí a Jesús en mi corazón, pues ya no regresé, porque cuando me dijo eso el pastor, dije, no, pues ya no. Entonces decidí, se acercaba ya lo que era el carnaval, Veracruz. Ok, Entonces pues, dije, voy a ir con la banda de guerra a tocar y pues venir aquí al carnaval. Me gustaba. Y eso fue a finales del mes de febrero. Yo recibí a Jesús en mi corazón el día 13 de febrero y para finales de ese mes ya estaba en el carnaval. Después de que regresé, pues yo tuve un sueño ok, y ese sueño yo me veía que salía fuera de la casa y me paraba y era como un camino de terracería que pasaba enfrente de la casa y llegaba hasta el establo viejo, donde mi abuelo tuvo bastantes vacas antes de fallecer. ok. Entonces yo veía que desde allá, pues se ve el sol, siempre salía desde ese lugar, salía muy fuerte, en toda su fuerza y como a mediodía. Y yo veía que estaba alumbrando mucho y en eso, veía un personaje vestido de sotana y venía alzando una copa y una hostia, la copa en su mano derecha y la hostia en su mano izquierda. Y caminaba muy rápido en el camino de terracería y pasaba enfrente de la casa y yo decía, ese, ese no es ese es el anticristo, yo decía así. Inmediatamente yo veía que arriba de la mañana se abría el cielo Sí, y al abrirse el cielo se veía como una estrella, como si fuera una estrella, pero muy blanca, muy resplandeciente. Y yo ok. veía que gente iba volando y se iba hacia esa estrella. Y yo veía a la gente como estaba de pie y eran como atraídos por ese poder. Y yo veía que no eran de aquí, no eran de México, eran de varias naciones. Entonces, yo le decía a mi mamá estaba al lado derecho y volteaba yo a verla y le decía, mamá, eh, ya vámonos, ya viene el Señor por nosotros. Y cuando le decía eso, me veía con unos ojos terribles así, unos ojos de odio, y yo me quedé asombrado, no sé por qué. Prácticamente me espanté Sí, y desperté. Yo le comenté este sueño al pastor y le digo, ¿qué significa esto para principios de marzo de ese mismo año? sí. Y entonces él me dijo, pues no sé, pero vamos a orar para saber qué cosa es. Digo, pero yo no sé orar. Dice, no importa, te invitamos, ¿quieres asistir? Digo, ¿de veras? Sí. Ah, bueno, entonces sí voy. Y empecé a asistir. Y yo veía que oraban bastante. Y yo decía, eso, yo no sé cómo es que oran mucho. Y yo no, yo apenas tantito y ya me estoy durmiendo y ya no puedo. Entonces yo le dije, pastor, es que no puedo. Dice, ah, bueno, agarra tu Biblia, lee un salmo y cuando ya veas que te está agarrando sueño, vuelves otra vez, te vuelve a agarrar sueño, vuelves a leer, te agarra sueño y así, sucesivamente. Hasta que nosotros, ya ves que nosotros nos levantamos ya. Y así le hice, me costó mucho. Ok. Pero lo que más me llamó la atención es que hablaban en lenguas.
Y yo le decía, ¿por qué ustedes hablan en lenguas? Dices que, bueno, recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y me empezaban a guiar con la palabra donde hablaba del Espíritu Santo. ok. Dije, entonces esto, yo me quedé asombrado, digo, esto es interesante, ¿qué es esto, no? ¿Y cómo se adquiere? Dice, bueno, tienes que ayunar y aparte orar y leer la palabra y escuchar música de adoración, de alabanza. Entonces empecé a seguir las instrucciones del pastor y empecé a ayunar. Y entonces ya los ayunos sentía que algo pasaba. No sabía qué, pero me sentía cada vez más convencido de asistir. Y empecé yo a asistir más fuertemente en las oraciones, que eran de Ok. 7 a 9 de la Estam- mañana. Estamos hablando más o menos, tú te convertiste el 13 de febrero, si no mal recuerdo. Sí, Ok, 13 de febrero. 13 de febrero. Estamos hablando más o menos de un mes después, tú ya estabas empezando a hacer oración, tratando de recibir el bautismo del Espíritu Santo, etcétera. Como por el 4 o 5 de marzo, Ajá. ya empezaba yo a participar a las oraciones. O Y de sea, ahí, intensos. sí, pero de alguna manera, algo tú consideras que te sirvió ese tiempo de 1998 al 2001 más o menos, ¿no? Que estuviste escudriñando las escrituras, la Biblia cristiana, la Reina Valera tal vez, y la latinoamericana o no sé qué versión de la Iglesia Católica. Sí, como a ¿Qué? finales como a mediados más o Sí, menos del 99, empecé yo a escudriñar la escudriñar. palabra. ¿Crees que te haya Sí, servido el hecho de estar leyendo? Porque por lo que estoy entendiendo, pues estuviste sin darte cuenta estudiando la palabra de Dios. sí, me ayudó Entonces, mucho. qué bueno. ¿Qué experiencia sentiste en el tiempo que estuviste estudiando? ¿Crees que pudo haber un cambio antes de esa experiencia de haber asistido porque te invitó esta amiga que hoy es tu esposa? Ella te invita a la iglesia. Antes de ese suceso donde te convertiste, ¿tú crees que el hecho de estar escudriñando la palabra haya ocasionado algún cambio en ti? Cambio de carácter, no, No. pero sí cambio de tener un hambre de Dios, sí. Tenía Excelente. un hambre de que quería saber la historia del mundo, quería saber todo bien. Entonces, eso no me lo podía yo, no lo podía yo dejar de leer porque cada vez que leía era algo nuevo para mí y era Correcto. algo así como que sorprendente, aún sin entender muchas cosas, Claro. pero sí le daba la razón a los cristianos. Sí, pues de alguna manera, pues el hecho de fundamentar la doctrina en la palabra de Dios, pues yo pienso que eso nos da confianza y nos hace sentir pues una diferencia tal vez de lo que hemos estado viviendo, ¿no? Como hemos tenido muchos de nosotros la experiencia de participar en el aparato religioso, ahora que estamos ya de una manera más directa buscando a Dios por medio de su palabra, pues sí empezamos a sentir tranquilidad, empezamos a sentir la seguridad de que pues estamos recibiendo algo que tiene fundamento, que puede ser verdadero. ¿Estás de acuerdo o qué Sí, opinas al respecto? sí, claro, es una diferencia abismal, definitivamente, porque Ok, siempre escuchaba que mi mamá decía, es que dicen que se va a acabar el mundo, pero no se acaba. Y yo tenía ese temor, se va a acabar el mundo, yo tenía miedo. Y ah, entonces, aunque hice la primera comunión, la confirmación, había un miedo adentro, porque decía, es que van a caer las estrellas del cielo. Y entonces yo me imaginaba eso y yo decía, ¿cómo va a ser? ¿Cómo me voy a salvar? Dije, voy a tener que ser sacerdote.
Es más, si yo veo al sacerdote, le voy a quitar la túnica para que vea a Dios de que tengo la túnica y soy sacerdote, y de esa forma me va a salvar. Claro. De Sí, esa forma pensaba, ¿no? Pensando que la religión católica era la verdadera. claro, claro. Y bueno, pues es lo que tenemos muchos de nosotros por herencia y que estamos siguiendo, pero realmente, eh, en tu caso, yo lo que veo que comentas que estabas involucrado con las peregrinaciones y con muchas actividades de la Iglesia Católica. Sin embargo, aquí rápidamente, en un periodo de 3, 4 semanas, tú ya estabas enganchándote, empezaste a buscar cómo orar, a participar de alguna manera. Cierto, ¿no? Sí, No, pues eh, excelente. Pero sí. bueno, como bien digo, ya traías casi 3 años de estar leyendo, a lo mejor mucho, poco, regular, pero estabas leyendo la Año y medio. palabra. 1 año y medio, Ajá, fíjate. No, pero pues muy bien. sí. Luego Sí, porque qué, me lo propuse a estar leyendo y ya no quería yo saber nada de novias, y ya no quiero saber nada porque había pasado una decepción amorosa y dije, no quiero claro, ahorita nada de mujer, decía yo. Ahorita quiero buscar de Dios. claro. Así Sí, es. te refugiaste en la palabra de Dios. Sí, tenía un hambre, una necesidad y al haber pasado una relación así amorosa, pues eso me lastimó sentimentalmente Ok, y por eso decidí mejor buscar a Dios. perfecto. Dentro de la experiencia que tuviste en esta conversión, me queda clarísimo que te ayudó el hecho de leer la Biblia, pero también yo creo que en lo personal, ¿tú cómo te consideras? Yo te veo como una persona que tienes una disposición muy particular para involucrarte con las cosas en general, pero también, obviamente, con las cosas de Dios te involucras de igual manera, ¿no? Sí, Ok, bueno, lo que me ayudó mucho fue de que cuando empecé a orar, en esos primeros días de ese mes de marzo en 2001, yo empecé a buscar la presencia del Espíritu Santo. Y ok, yo le empecé a decir al Padre, porque empecé a conocer las promesas en la Biblia, y una de ellas que siempre se me grabó muy fuerte en mi mente, en mi corazón, empecé a practicar. Dice Mateo 7, versículo 7 al 8, dice, pedid y se os dará, buscad ok, ok, y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces yo empecé a llamar a la presencia del Espíritu Santo y yo me apropié de esta palabra, y yo dije, yo lo tengo que recibir. Y entonces me puse a cuestionar. Siempre tengo la costumbre de cuestionar y hacer un análisis. Yo platicaba con unas personas adultas como de 50, 60 años y ya tenían el bautismo del Espíritu y yo los veía tranquilos y quietos y digo, yo no sé cómo pueden estar así, tranquilos y quietos. Y les empecé a hacer unas preguntas. ¿Ustedes ya lo recibieron? Sí. ¿Y cuánto tiempo tardó usted? Dice uno, 6 meses. Y al otro le pregunté, ¿y usted? No, pues 3 meses. Y yo veía que había paz en sus rostros, había ok, paz en sus almas. ok, Y entonces vi que el ayuno estaba haciendo algo dentro de mí, no sabía qué, pero cada vez empezaba a orar más, ya no oraba 10 minutos, 15, ya no oraba media hora y más, 1 hora. Y entonces le dije al pastor, dentro de ese mes, marzo, como por la segunda o casi iniciando la tercera semana, pastor, ¿me puede usted dejar las llaves? Quiero llegar más temprano. Sí, inmediatamente no me dijo que no. Llegaba yo a las 6, no tenía yo trabajo, no tenía dinero, y yo me iba caminando de la casa para allá, era como 1 kilómetro más o menos. Me iba caminando y llegaba a las 6, me levantaba a las 5, y a veces el cuarto para las 6 llegaba y abría el portón, estaba grandote, y empezaba a orar. Y empezaba yo a tener en ese tiempo visiones, yo veía unos ojos feos y así, me daba miedo. Entonces, esperaba ya casi que llegaran los hermanos, cuando llegaban a las 7. Y entonces ya como que me sentía confortado. Se me veía muy, muy rápido la oración, de 6 a 8, 8:30, se me iba como agua, muy rapidísimo.
y en esos tiempos empezaba ya a crecer más la entrega al Señor, hasta que llegó un momento que estábamos orando ya más fuerte, fuerte, y yo le decía al Señor, Padre, dame de tu espíritu, su palabra dice que usted daría su Espíritu Santo, y yo lo necesito, necesito ese poder para que yo pueda cambiar mi ser, porque yo por mí solo no puedo, y así entonces yo sentí como algo como blanco, fuerte y potente entró así desde mi cabeza a todo mi ser y me tumbó prácticamente, me caí porque sentí algo que me desbalzó, perdí fuerzas y me caí al suelo. Yo no sabía qué cosa era, pero los hermanos seguían orando y después yo me incorporé, me senté y me sentí como un borrego recién nacido, sin pecado. Algo sentí y era la santidad de Dios en mi ser, en mi espíritu. Y Sí. entonces empecé a sentir un amor hacia los hermanos, un amor, el amor de Cristo. Empecé a llorar más, lloraba, pero bastante, bastante. Las alabanzas, oraciones me hacían llorar muchísimo, era muchísimo lo que salía, que no se me hinchaban los ojos, pero lloraba. Wow. Eh, el Señor en esas semanas me estaba limpiando, purificando, sanando, renovando, Amén. quitando mi mal carácter, temperamento de odio, de amargura, de inseguridad, de tristeza. O sea, estaba cargadísimo de todo lo malo. Y entonces, ¿por qué? Porque mi mamá desde chico me llevó a las brujerías, a los brujos. Su abuelo fue brujo, así brujo, Wow. brujo. Y bueno, pues ya traía una línea de la brujería. Claro. Entonces, fue difícil eso. Pero fuiste mejorando en tu interior, en tu carácter, todo un poco, ¿no? Sí, claro. A mí siempre me notaban, tenía 19, 20 años y Sí. me decían, tú tienes 30 años. Digo, no, tengo 20. Dice, no, se te ve de 30. Entonces, yo no le entendía por qué. ¿Por qué? Porque estaba cargado de tanta maldad en mi rostro, amargado, lleno de ira, de odio. Porque mi papá me puso a trabajar desde los 5 años y Sí. trabajo rudo, entonces me oprimió muchas veces el no tener libertad para ir a jugar o ver las caricaturas. Entonces era muy rudo, mi papá era muy duro y muy, muy salvaje en el trato. Él no Sí. nos hablaba, pero una vez, y si no, Prax era pegar luego, luego. Entonces, creo que eso sí me dañó. Y hasta los 20 años, cuando ya dejé las vacas, me sentí libre para decir, ahora sí, pero voy a buscar a Dios. Pero ya no tenía yo el yugo de mi papá sobre mí. Yo me Sí. sentí libre, definitivamente. Ese tiempo me ayudó para buscar a Cristo, para entregarme. No me fui a Estados Unidos como pensaba él que me iba a ir de mojado. Yo no quise porque sentía que no iba a pasar el río Bravo de mojado y me iba a morir. Entonces dije, no, mejor me quedo. Y entonces fue como hubo la oportunidad de conocer de Cristo. Y después de que fui bautizado por medio del Espíritu Santo, pues eh, empezaba a tener visiones, revelaciones, sueños y cosas muy bonitas que nunca pensé. Escuchar la voz de Dios, del Padre, del Hijo, que es muy diferente a la voz del Padre, la voz del Espíritu Santo, y a tener vivencias, a conocer su reino, que lo mostraba en un reino de oro, muy bonito. Y así situaciones que yo empezaba a tener las vivencias con mi Padre Celestial. Y Perfecto. definitivamente fue una transformación de 360 grados. Me renovó por completo, entonces ya no se me veía un rostro de 30 años, sino que ahora era un rostro de 17 años teniendo ya 20 años. No, tú tienes 17, me decían, tú tienes 17, y era increíble eso, ¿no? Se me había ido también, yo sentía dentro de mi ser que no iba a llegar a los 30 años, iba a morir antes de los 30. Era una Ya. maldición muy fuerte. La Sí. segunda, tampoco que iba a tener a lo mejor esperanzas de tener esposa, familia, hijos, jamás, jamás. Claro. Pero bueno, Estaba, sí. una pregunta. ¿Y tú antes y tú después?
cómo te... Evidentemente fue gradual por lo que estás diciendo, poco a poco fuiste cambiando, 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 pero ¿cómo te sentías antes con mucha amargura? Por eso manifiestas que tenías un rostro como si tuvieras más edad y cuando se empezó a dar el cambio, te sentiste renovado, por eso te veías más chavo. Sí, Sí, ok. ya ahorita conociendo la palabra, dice Romanos 12:2, ¿verdad? Renovados por Sí. medio, ¿verdad? De su palabra, por medio de su Santo Espíritu. No os transforméis a este siglo, sino que Ujú. renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, De vuestro para que entendimiento. podáis comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecta. Amén. Sí, así es. No, pues tremendo el testimonio, los cambios que Dios hizo en tu vida. ¿Tuviste Sí, claro. alguna experiencia ahorita que comentabas en relación a lo de brujería y todo eso? En alguna ocasión me tocó, me invitaron adelante de Córdoba a la sierra y fuimos, se congregaron 7 iglesias, en fin, y sí me tocó ver parte de lo que comentas, que había mucha brujería y hechicería y todo ese tipo de prácticas en esa región. Entonces tú sientes que el espíritu te fue liberando y ahora te sientes completamente diferente y libre. Sí, amén. Definitivamente. Yo pensé que era un cambio de religión, Sí, pero cuando pues recibí el bautismo del Espíritu, sí, ahí pude comprobar lo que habla Jesús de nacer de nuevo. amén, Ahí es donde pude comprobar lo que dice Hechos 1 al 8, y recibiréis poder. Ahí es donde pude ver que entonces fue realidad lo que recibieron los apóstoles ahora en mi vida, que ellos recibieron el bautismo del Espíritu en Hechos capítulo 2. Entonces, así como esos textos y más que hablan de la venida del Espíritu Santo y que Jesús recibió el bautismo del Espíritu cuando fue bautizado, y amén. cuando Pablo también recibió el bautismo del Espíritu Santo, Es, cuando oró Ananías por él y se le cayeron de sus ojos como escamas sí, y recibió, entonces pude ver que era verdad. Entonces yo me claro, sentí pues ya más acobijado por parte de mi Padre Celestial, hasta ahorita lo sigo sintiendo, pero me quitó todo ese pesar que no era feliz, yo no era feliz de sonreír. Desde el momento que me selló el Padre por medio de su Santo Espíritu, desde ahí, y ahora soy feliz, yo puedo sonreír, claro, le digo a mi esposa, soy el hombre más feliz del mundo, amén, sí, porque Cristo me liberó de las cadenas de amargura, de exacto, ataduras que yo no sabía, pero en toda mi vida pasaba pesadillas, veía cosas, pues era terrible, porque es como cuando nosotros entregamos a los hijos a nuestro Dios Todopoderoso, nuestros hijos pues, son bendecidos y Dios los cuida, pero se imagina, mi bisabuelo entregó a mi mamá y mi mamá a mí, y así en la brujería, entonces era terrible estar viviendo todo eso. claro, Después de que fui sellado, el diablo no se quedó quieto, me iba a reclamar por claro, las noches cuando empezaba a acostarme y me decía, tú claro, eres mío. Entonces yo sentía su presencia terrible porque iba a reclamarme y yo quería reprenderlo, pero no me dejaba hablar. Solo en mi mente podía decir, el Señor te reprenda, así en mi mente, pero con mucho y demasiado trabajo. Y cuando terminaba de decir esa palabra, te reprenda, ¡prac!, se iba él y una luz poderosa inundaba mi cuarto y sentía la paz de amén, Dios. así Entonces, es, pude ya comprender los... Hay una frase que luego hay en diferentes casas donde dice, donde está Dios, hay paz o hay amor, y donde hay amor, o sea, está Dios, algo así. sí, y no falta Entonces ahora lo nada. podía... ¿Mandé? Y después dice, y no falta nada, ¿no? Exacto. Después de que te Entonces, dice,
donde está Dios hay paz, hay amor, no sé, y donde está Dios no falta nada. Ajá. No Y por entonces decir, no empecé sé, ya, igual y no estoy hablando de lo mismo, pero me pero se suena entiende así. claramente Claro. que Ahora, sí, tú estás aquí compartiendo y testificando y quisiera, si fueras tan amable, de explicarnos un poquito. Estás hablando de dos experiencias, la anterior y la actual. En la anterior, pues estabas en la religión. En la actual, tú le entregaste tu vida a Cristo. ¿Sientes que realmente tienes una relación directa con el Señor, como lo sí, manifiesta la palabra de Dios? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿crees estar en esa perspectiva? ¿Cuál es tu antes cuando estabas en la religión y ahora sí sientes realmente esa relación? nada más sabía de Dios, pero ahora cuando ya recibo su espíritu, ¿Sí? ajá, pero ahora que ya recibí su espíritu, ya entonces ahí es donde comienza el cambio. Excelente. No sé, estoy viendo el tiempo, no sé qué más quisieras compartir con el auditorio en forma personal. ¿Ok? Para mí es muy descriptivo tu testimonio y obviamente pues siento mucha gratitud, pero no sé qué te gustaría compartir con el Pues auditorio. hago una invitación a, Amén, si tú eres creyente, a que te afirmes más en Cristo Jesús, tomando su palabra, porque su palabra es vida y verdad, y su palabra nos aviva, y es necesario que su palabra se encarne en nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, para que de esa forma podamos vivir plenamente en Cristo Jesús una vida de victoria. amén. Y si eres a lo mejor no creyente, pero estás escuchando este testimonio, por curiosidad te invito a que puedas escudriñar la palabra de Dios, tu Biblia, y puedas a buscar a Cristo Jesús por medio de su palabra en el Antiguo o Nuevo Testamento, y eso te va a ayudar a que empieces a tener conocimiento y que puedas tomar una decisión de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, puesto que fuera de Él no hay otro que salve. Amén. Pero si practicas la lectura, vas a poder entender y comprender las cosas y el Espíritu Santo te va a ayudar para que tomes la firme decisión de dejar las cosas atrás, de dejar el pecado y poder convertirte a Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna otra cosita que quieras agregar, mi estimado Sergio? Pues doy gloria a Dios por estos momentos de lo que Dios hizo en mi vida Amén. y estoy sumamente agradecido de lo que Dios sigue haciendo actualmente. Amén. Pues de igual manera también en este espacio estamos muy agradecidos de haberte tenido aquí con nosotros, del testimonio que nos estás compartiendo, cómo fue tu antes, tu después, y también pues ahora sí que todo lo que estaba en tu vida obscureciendo tu vida y que de alguna manera hoy por hoy tienes la luz, ¿no? Dice la palabra que la luz en las tinieblas resplandece y éstas no prevalecieron contra de ella. Es evidente que te percibo pues en paz, en armonía, en alegría. Y bueno, pues tenemos ya tiempo de conocernos. La verdad me da mucho gusto pues verte siempre en victoria, con buen ánimo. Y bueno, pues si ustedes se quedaron hasta el final de este testimonio, les agradecemos mucho. Ojalá que haya sido de bendición para sus vidas, que los haya edificado, que haya fortalecido de alguna manera su fe. Y como bien dice Sergio, si tú no conoces al Señor,
no tardes en darte una oportunidad. Dice la palabra de Dios, y es Jesús el que habla en el libro de Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios cumple sus promesas y pues no tengas ningún temor de lo que estás escuchando, sino por el contrario, toma cartas en el asunto. Hoy estamos, mañana, quién sabe. Que tengas un excelente tiempo, que Dios te bendiga y por este espacio nos estamos viendo próximamente. Hasta pronto.